para el mundo ambiental esta semana que empezó, 12 días sería entre el 30 de noviembre y ahora el 12 de diciembre. Se reúnen este año en Dubái todos los grupos y los países que tienen que ver con las políticas ambientales del mundo bajo el paraguas de Naciones Unidas. Así que hay una representación oficial de cada país, de hecho en la Argentina también lo hay, pero también hay otra zona muy interesante donde están las empresas que tienen que ver con la sustentabilidad, las organizaciones no gubernamentales, distintos, también los bancos, por supuesto, los organismos multilaterales de crédito, porque se mueve mucho allí lo que tiene que ver con las finanzas y el dinero que se destina a las políticas para hacer frente al cambio climático en todo el mundo. Y cada uno de estos países tiene que responder si está cumpliendo o no está cumpliendo. ¿Cómo ves vos a nivel mundial y cuáles son por ahí los países o siguen siendo los mismos con este cambio climático los que perjudican, A ¿no? ver, lo que tenemos que entender primero es que hay países que son los que originaron este fenómeno en el cual lamentablemente hay muchísima gente que no cree, como si fuera una cuestión de creencias, de creer o no creer, cuando las evidencias están a la vista en estos últimos 150 años, cómo ha cambiado la temperatura de nuestro planeta y el clima producto indudablemente de la acción humana porque fue a partir de la revolución industrial. Los países cuanto más industria tienen, más grandes son los que han generado este cambio climático, que es lo que llamamos el norte global. Es los países del norte que son los que en definitiva nos terminan afectando a los países en vías de desarrollo o los países emergentes que tienen graves problemas con también su producción agroindustrial, con la industria, con el transporte, con los combustibles fósiles, porque de hecho nos movemos nosotros en su enorme mayoría con combustible fósil y recibimos el impacto del cambio climático, pero no tenemos la culpa. Entonces, estos países más pequeños, entre los cuales se encuentra la Argentina y que nos consideramos nosotros acreedores ambientales, no deudores, le pedimos a los países grandes que apoyen en financiamiento para tomar las medidas que se necesitan, tanto de adaptación al cambio climático, que es cómo nos pega y cómo nos enfrentamos a eso, con las medidas de mitigación, que es bajar la emisión de gases de efecto invernadero, para hacer frente al futuro que nos espera a todos como humanidad. Eso. Y en la COP, o sea, en esta reunión de países que este año se hace en Dubái, los países presentan un informe sobre su contribución, qué es lo que hacen todos los años y cómo están trabajando sus políticas públicas desde el año 2015 que se firmó el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que lo firmaron los países integrantes de Naciones Unidas para reducir los efectos de cambio climático Sí. y que a su vez no solamente lo firmó el país y la representación oficial, que en el caso de todos los países es la Cancillería de cada país, sino que ese acuerdo tuvo después ratificación legislativa. ¿Y por qué se pide que las cámaras de diputados y de senadores refrenden ese acuerdo? Para que después una sola persona, sea un presidente, venga con otra idea. Ya pasó en el caso de Trump en Estados Unidos, cuando Trump asume y dice, voy a dar de baja el acuerdo de París porque no creo en el cambio climático. Bueno, 4 años duró su presidencia y no pudo salir del acuerdo de París. ¿Va a pasar lo mismo en Argentina? No sabemos. En realidad, las personas que venimos siguiendo esto, que somos muchos a lo largo del país y de otros países, estamos viendo que no hay definida a nivel nacional una política ambiental y de hecho una política exterior también que tenga que ver con los compromisos de las Naciones Unidas hacia la agenda del desarrollo sostenible. De hecho, la canciller anunciada Diana Mondino ha dicho que la Argentina no va a adherir a la Agenda 2030, que son los objetivos del desarrollo sostenible y el gran paraguas que tiene Naciones Unidas de compromisos hasta el año 2030. Tampoco se sabe, y en los medios no está, qué destino tendrá lo que es hoy el Ministerio de Ambiente de la Nación, que por supuesto apareció en el afuera de Milei en su momento. Sí. Pero hay otras áreas que inclusive salud está siendo discutida ahora, si va a ser secretario o ministerio, pero ambiente no se sabe ni qué rango va a tener, ni dentro de qué ministerio va a estar. En ese caso, ¿por qué es importante? Porque hay acuerdos. De hecho, nuestra Constitución Nacional del año 94, en su artículo 41, establece las condiciones para un ambiente sano. Hay muchas leyes vigentes de presupuestos mínimos. Una de esas leyes también es la Ley de Cambio Climático, que fue aprobada durante la presidencia de Mauricio Macri. Y hay
leyes como la ley de envases, la ley de residuos, la de educación ambiental, en fin, hay muchas leyes que son de cumplimiento efectivo en todo el territorio nacional y que necesitan un organismo que a nivel nacional y por supuesto a nivel de las provincias em, controle, fiscalice y administre los fondos para esa fiscalización. Mali, pero no hay que dejar escapar de, por ejemplo, lo que ocurrió en Brasil. Impresionante, la temperatura no se podía estar, más de 62 grados. En lo que es Alemania, que compartíamos también imágenes acerca de lo que pasó con este avión congelado, que no pudo salir justamente a la COP28. Así es, así es. La verdad que por eso es que es tan importante la acción internacional en este caso, Ujú. porque lo que uno hace dentro de su territorio, el ambiente no conoce frontera, no sabe que hasta acá es Argentina y del otro lado del río es Brasil o del Sí. otro lado del río es Paraguay, Bolivia o Chile. Por eso es tan importante que la comunidad internacional tome partido en esto, porque muchas veces los efectos no se ven inmediatamente, los efectos se ven a lo largo de años y a veces de décadas o siglos. Y la remediación en este caso, que es volver a las condiciones originales, en muchos temas no es posible. De hecho, la deforestación de la Amazonía, la quema importantísima de enormes zonas, de hecho la del 2019, que se acordarán ustedes que inclusive llegó hasta la Amazonía boliviana, perjudicando enormes lugares con pérdidas terribles en cuanto a la biodiversidad y también a lo que es el recurso natural y la regeneración de ese recurso. Eso no se puede remediar. Mm. No son cuestiones que uno puede decir, bueno, voy y planto árboles acá y ya está. Para que se regenere un bosque nativo en esas condiciones, con suelo sometido a altísimas temperaturas, es muy serio. Sí. Y otro tema que no quería dejar de mencionar, muchas veces vemos en los medios de comunicación que esta cuestión ambiental es algo así como un poco snob, de gente que tiene como la vida resuelta, entonces, bueno, me hago vegano y me dedico a vivir más en contacto con la naturaleza. Bueno, en la realidad, lo ambiental es condicionante mucho para la economía de un país, Mm. sobre todo para un área muy importante que es el área agrícola-ganadera. De hecho, la semana pasada, antes de la COP, el Ministerio de Producción de la Nación emitió un comunicado con todas las organizaciones del sector ganadero, esencialmente, diciendo que la ganadería no es tan mala, digamos que los combustibles fósiles son peores, y en realidad eso dice el documento. Dice que, bueno, que los gases de efecto invernadero de la ganadería son naturales, entonces tienen un proceso que en 10 o 12 años vuelve otra vez a regenerarse, cosa que hay estudios científicos que lo avalan y que por otro lado tienen mucha razón en que los combustibles fósiles generan muchísimo más gases de efecto invernadero y que los utilizamos todos. Sí. Pero ¿por qué hacen estas declaraciones? Porque para un país, para la economía de un país, es muy importante para su sistema productivo cómo va a estar, en qué condiciones va a estar el ambiente. Ujú. Y hay otro sector importantísimo, que lo vemos acá en la región, que es el turismo. El turismo depende en muchísima medida de lo que tenga que ver con el cambio climático, porque ahí vemos si hay creciente, si hay playa, si la gente va a venir acá a nuestra región o va a ir a otro lado, y tal vez lo vemos como fenómeno global, pero preguntémosle a alguien que tiene un parador, que tiene una cabaña, que recibe gente que viene a pescar, o que a ver si le da lo mismo la inundación o la sequía, o que nuestros ríos en todo caso tengan un escurrimiento normal, por decirlo entre comillas. Exactamente. Y bueno, tuvimos durante estos años también una sequía impresionante de 10 años. Ahora, nuevamente con el fenómeno del Niño, cambió nuevamente, pero hace mucho tiempo que no teníamos Desde el año 2019. Sí, exacto. En el año tuvimos desde el año 2020 hasta fines del 2022, Ujú. 3 años de sequías muy severas, con lo que conocemos, incendios, pérdida de masa forestal, pérdida de masa forestal que todavía hoy no se recupera, más Sí. allá de lo que se puede recuperar naturalmente, pero hablemos de lo que es bosque cultivado, son Ujú. bosques que tienen 20 años, que eso no se recupera, se ve muy bien en la economía productiva de la provincia de Corrientes, por ejemplo. Si bien tuvo una temporada buena para el turismo,
En otros casos, más al sur, por el caso de Paraná, por ejemplo, perdió muchísimo turismo porque no tenía acceso a las playas, por la bajante tan grande del río. Y bueno, la gente en este caso, que Buenos Aires, que es el que genera mayor cantidad de turistas que van a todo el país, se ordenó hacia el río Uruguay y no hacia el río Paraná, y acá en nuestra zona también. Pero tiene mucho que ver. Y por otro lado hay otra producción que también está siendo mirada y que es muy sensible al cambio climático de nuestra zona, que es la producción arrocera. Y de hecho hay normativas que ponen países de otros lugares del mundo que podrían ser nuestros compradores, pero nos piden dos cosas. Primero, que el arroz se seque con gas y no con leña, como se hace acá en la mayoría de los lugares. Sí. Entonces, por eso muchas veces el arroz lo podemos exportar a Brasil y no lo podemos exportar a la Comunidad Europea, porque tenemos esas regulaciones a las cuales nos tenemos que adaptar. Y por otro lado, es que hay ya muchos países que están pidiendo que los productos agrícolas, o sea, los granos que nos van a comprar, provengan de terrenos que no hayan sido deforestados. O sea, un certificado de 10 años o más de que ese sitio donde se cultivaron esos cereales haya sido de la actividad agrícola. Eso quiere decir que no podemos talar un bosque y sembrar ahí aunque el suelo sea apto, porque nuestro mercado va a ser muy limitado. Entonces, por eso es que el tema climático no únicamente está mirado como un fenómeno meteorológico, sino como un fenómeno social, económico, productivo, y que de hecho nos orienta y nos dice para dónde va el mundo en los próximos 50 años por lo menos. ¿Tienen expectativas de que esto se pueda modificar, cambiar a lo largo del tiempo? Bueno, esta COP ha empezado distinto que las otras. Estamos en la 28 y se hace una vez al año. Ha empezado distinto porque muchas veces lo que se manifestaba en la COP en general eran términos de informes y de decisiones acordadas por los países, y se discutía mucho la letra chica porque en realidad quienes representan al país son los negociadores de la Cancillería. Y para la diplomacia una palabra puede hacer la diferencia en un documento o en una decisión. Y pasaba la COP y bueno, y había muchas declaraciones de intenciones y compromisos verbales, pero la bolsa no aparece, digamos. Y esto es, si no hay dinero para el financiamiento climático, que el año pasado fue muy determinante en la COP, si no se integraba un fondo para lo que se llama pérdidas y daños, o sea, por lo que ya está, por lo que ya hizo, no lo que va a hacer, sino por lo que ya hizo, si no se integraba ese fondo, poco se podía avanzar. Este año, en el primer día de la COP, producto de las negociaciones que se llevaron a cabo a lo largo de todo el año 2023, ya se integraron a este fondo de pérdidas y daños compromisos de muchos países, sobre todo en los países grandes, de mucho dinero, y ahora se está trabajando también a dónde va a ir ese fondo, o sea, fondos para qué va a haber. De hecho, si habrán leído que la semana pasada, cuando estuvo el presidente electo en Estados Unidos, se reunió con la presidenta del Banco Mundial, con Kristalina Georgieva, del FMI, perdón, no del Banco Mundial, donde le dijo, el único dinero disponible que hay son 1.200 millones de dólares y es para países que tienen dificultades con el cambio climático. Ups, habrá dicho, ¿qué era eso del cambio climático? Bueno, hoy, hace un ratito, en Dubái, hay un evento de finanzas climáticas donde todos los representantes de los países acreditados por Naciones Unidas podían participar, donde estaban los organismos multilaterales de crédito, y también estaba Kristalina en esa mesa, donde explicaban qué cosas tienen que hacer para poder acceder los países a estos fondos. Ahora, la delegación argentina, que está participando en este momento en Dubái, está comandada, dirigida por la Secretaria Nacional de Cambio Climático, Cecilia Nicolini, que cuando vuelva a la Argentina, no solamente ella ya no va a ser secretaria, sino que va a haber otro gobierno que tiene otras ideas, por lo cual va a tener que hacer una continuidad, me imagino. Bueno, es que eso es lo que no se sabe todavía. No se sabe en qué lugar, en qué rango, quién va a llevar adelante los compromisos, sobre todo porque en este momento hay muchos fondos internacionales de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la Comunidad Europea, que están en marcha en este momento. Por lo cual lo que sí se han comprometido las autoridades es a que todos los contratos que estén en marcha, especialmente lo que tiene que ver con la consultoría, la investigación, que son la base primaria para lo que es cambio climático, que eso va a continuar. Ahora, que lo que estaba en proceso de firma
eso es muy difícil que continúe. Exactamente. Así que, Vamos bueno, a ver qué pasa. estamos expectantes sobre todo para saber primero qué rango va a tener a nivel nacional el ministerio. Si va a ser una secretaría, una subsecretaría, una agencia, en fin, se habla todavía de muchas cosas, pero no hemos visto las políticas ambientales como prioridad en el próximo gobierno. Ahora las provincias también tienen que adaptarse a eso y han adherido a estas leyes nacionales también, así que, bueno, para nosotros vienen días de prestar muchísima atención. Exactamente. Y orientar hacia dónde se puede llegar a ir, ¿no? Es que la comunidad también nos está pidiendo eso. Sí. La comunidad nos está pidiendo eso. Y tal vez el político que no lo quiera ver y se va a perder una oportunidad de estar cerca de la gente. Y sabemos qué es lo que sucede cuando uno no está cerca de la gente. Y más allá de que tal vez no sea la enorme mayoría, creo que en estos últimos 10 años se ha avanzado mucho en el tratamiento de los temas ambientales en todos los niveles, inclusive en los medios de comunicación. Así que por eso estamos sentadas acá y bueno, y agradezco especialmente a Ciudad TV y a todo su grupo que siempre se ocupan de los temas ambientales.